Va a aparecer la grabación de la... Ahí apareció. Ya. Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos clases, ¿cierto?, con los terceros medios respecto de probabilidad condicional. En el proyecto que ustedes ya recibieron el día lunes, ¿cierto?, que era confeccionar un FODA respecto de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. En particular, mi asignatura, matemática, ¿cierto?, tiene que ver con la parte de debilidad del FODA, ¿ya? Porque el FODA tiene fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿cierto? Entonces, la parte de matemática tiene que ver con las debilidades que vivimos en este tiempo. Y enfocado a el concepto o objetivo de aprendizaje, probabilidad condicional, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, está el objetivo número 2, que ya lo habíamos estudiado con medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿cierto? Pero faltaba también el concepto de probabilidad, que está incluido en este objetivo de la unidad de datos y azar. Entonces, como ustedes saben, en el FODA están enviando, ¿cierto?, algunos alumnos que ya lo han hecho y otros que lo van a enviar. En la parte de debilidades tienen que escribir, ¿cierto?, 2 preguntitas que aparecían ahí en el proyecto que se les envió, que en un rato más, perdón, vamos a recordar. Ya, probabilidad. Nosotros ya la estudiamos en primero medio, en segundo medio, ¿cierto? Entonces ya deberíamos tener una idea de cuál es el concepto o de lo que entienden ustedes por probabilidad. Alguien me pudiese decir, ¿cierto?, con sus palabras, no importa, ¿qué entiende por probabilidad? ¿Alguno de ustedes? Alguien que se manifieste, por favor, y haga, y haga un ruido. ¿Ah? Alguien que diga algo. A ver, preguntemos a Fabián. Fabián, ¿estás ahí? Fabián Carrillo. Sí, profe. Bien, Fabián, te manifestaste. Oye, Fabián, ¿tú me puedes contar qué entiendes por probabilidad? ¿O cómo calculamos una probabilidad? ¿Recuerdas o no? Era algo de calcular qué tan probable puede ser lo que está pasando. O sea, a ver, calcular las posibilidades que existen, que se pueda cumplir eso al azar. Así, por Ya. ejemplo, bueno, usted me entiende. No sé si te comprendo, Fabián. Lo que dijiste ahí está muy bien. Es tratar de calcular o saber algo que no tenemos certeza de que va a ocurrir o no. O sea, como lo dice o está escrito ahí en el objetivo, es tomar decisiones en una situación de incerteza, de inseguridad. ¿Ya? Para eso nosotros ocupamos el cálculo de probabilidades. Ahora, ¿cómo era que se calculaba una probabilidad simple? Una probabilidad simple, ¿cierto? Se calculaba por el número total de casos favorables dividido en el número total de casos. ¿Ya? Esa es la probabilidad de un evento o de un suceso. Y uno generalmente la hacía con esto que está aquí, que dice lanzar un dado no cargado o lanzar una moneda, ¿cierto? Con eso uno comienza para que ustedes comprendan cómo se calcula una probabilidad simple, ¿no? ¿Ya? Y con eso vamos a recordar, ¿cierto?, el cálculo de una probabilidad. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado no cargado, o sea que es un dado legal, ¿cierto?, que todas sus caras son iguales, ¿ya? No tiene trampa, de lanzar un dado cargado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número 4? ¿Alguien me puede decir cuál es la probabilidad de que me salga el número 4 cuando lanzo un dado? 1 de 6. Muy bien, 1 de 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo digo cuál es la probabilidad de lanzar un dado y que me salga un 4, ese número 4, que salga 4, que salga el número 4, a eso se le llama evento o suceso. Eso es lo que yo me estoy preguntando, ¿ya? Un evento o suceso. Entonces, a ese evento o suceso uno le puede colocar la letra que uno quiera, A, B, C, D, E, pero letra mayúscula, y vamos a colocarle la letra A, ¿ya? El suceso se va a llamar A. ¿Cuál es el suceso A? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un número? 4 cuando lanzo un dado no cargado.
Para calcular ese suceso, tengo que irme a la fórmula acá, ¿cierto?, de probabilidad simple, que dice que la probabilidad de que ocurra un suceso A es la división o la razón o la comparación del número de casos favorables dividido en el número de casos totales. Como muy bien dijo el señor Fabián, ¿cierto?, y ustedes también lo saben, la probabilidad de que salga 4 al lanzar un dado es 1 de 6, un sexto. Eso significa que probabilidad de que salga el 4, o sea, el suceso A, es igual al número de casos favorables. O sea, ¿cuántos 4 hay? Esos son los casos favorables. ¿Cuántos 4 hay en un dado? Uno solo. Entonces escribo que hay un solo caso favorable, o sea, hay un solo 4. Dividido en el número total de casos. ¿Cuántos números tiene un dado? 6. Entonces, eso se escribía en el denominador. Y de ahí está la probabilidad de que salga el número 4, es un sexto. ¿Cierto? Ahora, si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? ¿Cuál será la probabilidad de que salga un 6? Señor o señorita Fabiana Tolosa. ¿Cómo está? Si me puede responder, Fabiana Tolosa. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 6 cuando lanzo un dado? 1 de 6. Muy bien, Fabiana. ¿Por qué es 1 de 6? Porque ¿cuántos números 6 hay? 1, ¿cierto? Y de un total de ¿cuántos números que tiene el dado? Así que la probabilidad de que salga el número 6 también es un sexto. ¿Ya? Esa era la probabilidad, ¿cierto?, que uno calculaba en primero medio, o igual hicimos otras que eran un poquito más complicadas, ¿cierto? Pero esto es para recordar el concepto de probabilidad. Ahora, la probabilidad que tenemos que estudiar se llama probabilidad condicional. Y esta probabilidad es como que nosotros no tenemos certeza de que algo va a ocurrir, pero sí sabemos un dato. ¿Ah? Pero sí tenemos seguridad de un pequeño datito. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que mi papá o mi mamá me dejen salir? Supongamos que no estamos en pandemia, supongamos que estamos el año pasado, que mi papá y mi mamá me dejen salir a una fiesta, dado que yo hice mis tareas. Esa es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que me dejen de ir a una fiesta? Eso yo no lo sé, pero dado que yo hice mis tareas, eso sí lo sé. Entonces la probabilidad condicional tiene dos sucesos o eventos, pero uno de esos dos sucesos uno lo sabe, o está dado, o está mencionado, o uno tiene certeza de que ocurrió. ¿Ya? En este caso, ¿qué ocurrió? Que hice las tareas. Entonces uno por sentido común, ¿cierto?, debería decir, oye, si hice mis tareas, es muy probable que mi papá o mi mamá me dejen ir a esa fiesta, ¿cierto? Hasta una hora determinada, por supuesto, hasta las 12 de la noche. Si no, no. ¿Me comprende, cierto? Esa es una probabilidad condicional. O, por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que la niña que me gusta o el niño que me gusta quiera salir a caminar conmigo? Dado que yo he tenido conversaciones por mensaje de texto. ¿Ah? Entonces, esa también es una probabilidad condicional. Yo quiero saber si quiere salir conmigo a caminar. Ese es un suceso. Y el otro suceso que yo sé es que yo ya he conversado con ella o con él por mensaje de texto. Entonces, ¿cuál será la posibilidad de que me diga, sí, vamos a caminar? De eso se trata la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es calcular la probabilidad de un suceso dado que ha ocurrido otro. Eso es la probabilidad condicional. Y esa probabilidad condicional tiene una formulita que está aquí anotada y se denota o se describe con estos símbolos y se lee de la siguiente manera. Se dice, la probabilidad de que ocurra un evento o suceso A, dado que ha ocurrido un evento o suceso B, es igual a la probabilidad de la intersección del suceso A con el B dividido en la probabilidad del suceso B. Eso es la probabilidad condicional, así se calcula. Y la probabilidad de B, por supuesto, tiene que ser distinta de cero, porque esta es una fracción, ¿cierto? Y abajo no nos puede dar cero. Entonces, nuevamente, la probabilidad de que ocurra un suceso A, dado que ha ocurrido otro suceso B, es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, el A con el B, dividido en la probabilidad
de B. Esa es la formulita. Ahora, con un ejemplo muy sencillo, para que se pueda entender esa formulita, ¿cierto? El mismo dado. El mismo... Oh, me faltó mi borrador. Lo busco. Pero es el mismo dado, ese que está ahí arriba. Mírenlo mientras, por favor. Supongamos ahora que yo les hago la pregunta siguiente. Estamos lanzando el dado, ¿cierto? Estamos jugando a un jueguito de azar, a lanzar el dado, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la probabilidad de que aparezca un 5? ¿Ya? Pero les voy a dar un dato. Dado que ha salido un número impar. Por ejemplo, yo me estoy calculando, ¿cuál será la probabilidad de que salga el 5? Yo tiro el dado y alguien de más allá me sopla, oye, salió impar. ¿Cuál será la probabilidad de que salga 5 ahora entonces sabiendo ese dato? Si uno solamente calculara la probabilidad de que salga 5, ustedes saben que la probabilidad de que salga el número 5 es que hay un solo 5 de un total de 6. Así es que la probabilidad de que salga 5 es un sexto. Pero cuando yo tengo probabilidad condicional, alguien me está ayudando o yo sé un suceso que ha ocurrido, ¿ya? Alguien me lo sopla o yo lo sé por estadísticas, no sé. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Yo tiré el dado y yo estoy calculando la probabilidad de que salga 5. Yo digo, oh, va a ser un sexto. Pero resulta de que más allá me dice un amigo, oye, salió un número impar. Entonces ahora ya va a cambiar esa probabilidad, porque ahora me están ayudando. Entonces seguramente esa probabilidad va a tener que mejorar. ¿Cómo se hace eso? Primero, tenemos que determinar nuestros dos sucesos o eventos. Un suceso es que salga el número 5. Y el otro suceso es que salió el número impar. Uno de estos sucesos nosotros lo sabemos y el otro suceso es el que tenemos incerteza, es el que nos estamos preguntando, ¿qué va a ocurrir? Nosotros sabemos que alguien nos sopló por allá que salió número impar. Al suceso que uno sabe, al suceso que nos dicen, al suceso que dan, al suceso que ha ocurrido, uno lo va a llamar B, ¿ya? Puede ser cualquier letra mayúscula, pero para seguir un orden, ¿cierto? En los textos, ¿cierto? No se pierdan, es B. Entonces vamos a decir que este es el suceso B. Salió número impar. Y el suceso que nosotros nos estamos preguntando, del que tenemos incerteza, el que queremos calcular, a ese le vamos a llamar suceso A. Entonces, tenemos nuestros dos sucesos, porque en la probabilidad condicional siempre tienen que haber dos sucesos, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a nuestra formulita. Y aquí dice que la probabilidad de que ocurra un suceso A, dado que ha ocurrido otro suceso B, es igual a la probabilidad de que se intersecte el suceso A con el suceso B y eso se divida en la probabilidad de ocurrencia del suceso B. ¿Ya? Todo ese trabalengua se resuelve de la siguiente manera. Aquí arriba ustedes pueden ver los números del dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo marqué los números impares de color rojo y los números pares de color negro. El 1 está un cuadradito rojo, el 2 es par, salió negro, el 3 es impar, lo marqué con rojo, ¿cierto? El 4 negro porque es par y así sucesivamente. Los números impares son de color rojo y los números pares son de color negro. Ahora, la probabilidad de que me salga el número 5, dado que salió un número impar cuando lancé el dado, se calcula entonces por la probabilidad de la intersección de A con B. ¿Qué es intersección? La probabilidad de la intersección es que ocurran dos eventos o sucesos al mismo tiempo, ¿ya? Y más adelante vamos a ver en una tabla de contingencia, es el cruce de información. Entonces lo que me tengo que preguntar aquí arriba en el numerador, donde aparece A intersectado B, que es esa U que está invertida, ¿cierto?
me tengo que preguntar número 5 y que sea impar. ¿Cuántos números 5 y que sean impares hay en este dado? Esa es la intersección. Que salga el número 5 y que sea impar. ¿Cuántos hay? ¿Alguien me pudo responder? Cualquiera nomás. El alumno que quiera o la alumna que quiera. ¿Cuántos números 5 e impares hay en el dado que estamos lanzando? 3. Gracias, señor Carrillo. Pero quiero que vuelvan a pensar. ¿Cuántos números 5 e impares hay en el dado? 1. Bien, señor Medina. Está muy bien, señor Carrillo, pero había que mezclar un poquito más el cruce de información. Tiene que ser un número 5 intersectado con un número impar. O sea, hay un 5 nomás y que justamente es impar. Así que es uno solo. Pero de un total de ¿cuántos? De 6. Entonces aquí voy a escribir que la probabilidad de que sea un número 5 y que también sea impar es solamente una posibilidad, porque hay un solo 5, pero de un total de 6 números. Entonces, un sexto. Y ahora sí, señor Carrillo, si yo le pregunto abajo, ¿cuál es la probabilidad de B? O sea, ¿cuál es la probabilidad de un número impar? ¿Cuál es la probabilidad de que salga impar? Ahora respóndame lo que usted me dijo delante. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número impar cuando lanzo un dado? 3 de 6. Ahora sí, muy bien. ¿Cuántos números impares hay? 3. El 1, el 3 y el 5, ¿cierto? De un total de ¿cuántos numeritos que hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la probabilidad de que salga un número impar son 3 casos favorables de un total de 6. Y ahí tenemos nuestra probabilidad condicional. Por supuesto hay que resolver esa división de fracciones, ¿ya? Pero de nuevo, quiero que se imaginen, porque si entienden van a poder entender todos los otros que vamos a hacer. Imagínense, están tirando un dado, ¿ya? Que tiene 6 números. De esos 6 números, nosotros sabemos que hay 3 números impares, el 1, el 3 y el 5, y que hay 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. Estamos jugando a